Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar de nueva cuenta en nombre de la ley. Y también, de nueva cuenta, voy a platicar con Manuel Granados Covarrubias, el consejero jurídico de la Ciudad de México, a quien en ocasión anterior le pedí y lo comprometí que me volviera a recibir para platicar de un tema que ha estado en la voz popular durante muchas semanas y que es la Constitución de la Ciudad de México, la nueva Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias, Manuel Granados, por recibirnos de nueva cuenta y qué bueno que aceptaste nuestro compromiso de la ocasión pasada de recibirnos. José Elías, es un esta honor ocasión volver a recibirlos en las instalaciones justamente del Gobierno de la Ciudad de México, de la Consejería Jurídica, con este compromiso de hablar de un tema tan actual, tan importante para los habitantes de la Ciudad de México, que es la Constitución. Para nosotros ha sido un proceso muy largo, más de 30 años para poder generar y lograr este acuerdo político entre todos los actores y poder dar esta reforma constitucional que le facultara a la Ciudad de México darse su propia norma de origen, es decir, darse su propia constitución. Lo que yo he dicho es que la Ciudad de México, a partir del 5 de febrero, tiene por primera ocasión su acta de nacimiento. Es ya mayor de edad, como es. Cualquiera de los estados federados, ¿verdad? Y sobre todo con este reconocimiento muy puntual, porque cuando hay este proceso, recordemos que el último que hubo con un gran calado fue en 1996, que permite que en 1997 podamos elegir por primera ocasión al jefe de gobierno. Nuestra democracia, por tanto, en la Ciudad de México es muy joven, no se compara con el resto de las entidades federativas, pero aquí, paradójicamente, es donde mayor dinamismo social, político, económico, cultural, de toda índole hay en la ciudad. Y por tanto, creo que también en esa parte estábamos retrasados en relación a otras entidades en temas tan importantes como la atención a la seguridad pública, la procuración de justicia, que estas materias estaban reservadas para el Congreso Federal y no para la Asamblea Legislativa de la ciudad. Los legisladores de la ciudad no podemos legislar en temas de procuración de justicia y seguridad pública hasta en tanto que no se dio esta reforma constitucional. La designación, por ejemplo, tanto del secretario de Seguridad Pública y del procurador, pasaba por el tamiz del presidente de la República, era propuesta del jefe de gobierno y el titular del Ejecutivo Federal decidía si se aceptaba o no esa propuesta. Como ello, muchos temas, como el combate a la corrupción, lo que tiene que ver también con estos esquemas de coordinación metropolitana tan necesarios y tan urgentes, que hoy no concebimos una ciudad como la nuestra sin tener una coordinación metropolitana con las entidades vecinas. A partir de ahí, esta reforma da facultad al jefe de gobierno a crear un proyecto de constitución. Así fue el origen. Se crea este proyecto de constitución y el jefe de gobierno decide que no es él quien deba de redactarlo, que sea un grupo plural, amplio, democrático, incluyente de personalidades de nuestra ciudad, quien le presente un proyecto al jefe de gobierno para efecto de que en su momento, una vez electo las y los diputados que integrarían la Asamblea Constituyente, se presentara a su vez ese documento. Este proyecto de constitución en su origen tuvo muchos matices. Por un lado, integrado por personalidades en el ejercicio de la construcción democrática de la ciudad, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como Porfirio Muñoz Ledo, que fue también quien coordinó los trabajos del grupo redactor, desde Ifigenia Martínez, hasta una gama de personajes muy importantes que han participado en la defensa de los derechos humanos, como el padre Miguel Concha, como Clara Husitman, como quienes han construido también desde la sociedad civil temas muy puntuales, como Marta Lamas, como el propio Mauricio Merino, que el tema de combate a la corrupción y de transparencia es una aportación muy puntual de él, hasta personajes como
el propio director del Instituto Politécnico Nacional, como el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la abogada general de la UNAM, la exdirectora de la Facultad de Derecho, en fin, una pléyade de mexicanas y mexicanos, especialistas en diversas materias, con un equilibrio puntual, cuidando también esta igualdad en el género, en la conformación del grupo. Una vez que se logra este proyecto de constitución, paralelamente se crean consultas a través de plataformas digitales, a través de change.org. Logramos, como nunca en la historia para un documento de esta talla, la participación de cerca de 500,000 personas. Hubo propuestas de la sociedad civil que alcanzaron hasta 50,000 firmas o adhesiones para que fueran incluidas en el texto del proyecto de constitución. Una gran participación ciudadana en este esquema de construcción del documento o del proyecto de redacción de la Constitución. Luego se organiza la elección, se eligen a los constituyentes y este documento que ya estaba listo lo entrega formalmente el jefe de gobierno a la Asamblea Constituyente electa para que con base en ese documento se analice, discuta y en su caso se pudiera aprobar lo que sería la Constitución de la ciudad. ¿Esos 100 constituyentes? Los 100 constituyentes. Correcto. Y ahí se armaron muchos debates, fue una asamblea también con un esquema de parlamento abierto, se escuchó a la sociedad civil, se escucharon a las organizaciones sociales, a quienes propusieron temas específicos para que las y los constituyentes pudieran tener un criterio y poder aprobar o no las propuestas que incluía ese proyecto. Las cosas estando así, se genera también un esquema de dar una mayor legitimación, porque en el reglamento y en la propia reforma constitucional se establecía que para que la Constitución pudiera entrar en vigor debería de ser aprobada por una mayoría calificada. Esto quería decir que por lo menos las 2/3 partes de sus integrantes deberían de aprobar esa Constitución. Ninguna fuerza política por sí misma podía lograr ese número de diputadas y diputados. Se requería el concurso de por lo menos 3 fuerzas políticas para poder lograr la aprobación de la Constitución. Las discusiones fueron amplias, cada uno de los 71 artículos que integra la Constitución fueron votados uno a uno y discutidos, algunos modificados, algunos en un esquema en donde hubo pues también algún debate muy álgido, pero al final las y los constituyentes lograron la aprobación en su totalidad de la Constitución de la ciudad. Es muy importante aclarar que hubo representaciones de todos los sectores, de todos los partidos políticos, tanto del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, del titular del Ejecutivo Federal, del titular del Ejecutivo local y los que fueron electos. Es decir, fue una gama muy amplia de participación. Vamos a una brevísima pausa para seguir platicando después de ella con Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico de la Ciudad de México. Regresamos a nuestra plática con Manuel Granados para seguir platicando sobre la Constitución de la Ciudad de México. En este mismo programa, Manuel, ha habido quienes nos han dicho que esta es la mejor Constitución que tenga hoy en día alguna entidad de la República. Y hay quienes nos han dicho que esta es la peor Constitución que tenga hoy en día alguna entidad de la República. Y ya de suyo, a mí en lo personal, me pone en alerta estas expresiones tan extremas de que sea la mejor o de que sea la peor. ¿En qué ha consistido esencialmente? ¿Cuáles son los puntos? Son muchos si no nos alcanza el tiempo, pero ¿cuáles son los puntos esenciales en los que unos y otros se contraponen para decir una y otra cosa? Es decir, ¿qué está a debate todavía? El primer eje tuvo que ver con la participación ciudadana. Cuando se hizo esta consulta a través de las herramientas tecnológicas,
se levantaba paralelamente una encuesta y la gente decía, combatan la corrupción. Eso es lo primero que deben de hacer. En la Constitución debe haber normas muy claras para combatir la corrupción. Y entonces se fortalece la participación ciudadana con los mecanismos que ya prevé la propia Constitución, que es la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato. Si no cumple alguien que ha sido electo, pues que también sea la propia sociedad la que lo pueda destituir bajo este esquema de revocación del mandato. Y otros dicen que no se puede destituir. Y entonces dicen, esto es inconstitucional. Nosotros tenemos ya, en su momento se dio el debate, se dio justamente la interpretación de la Corte, en tanto que hubo ya una resolución anterior en otro caso, cuidando perfectamente los alcances de lo que ya ha dicho la Corte en la materia, y nosotros hemos argumentado que no se cae en un esquema de inconstitucionalidad. Es decir, que no contraviene la Constitución local a lo dispuesto con la Constitución federal. Esa es una acción de inconstitucionalidad. Por tanto... Perdón, ¿y esto está todavía pendiente de que lo resuelva la eso está Corte? pendiente que resuelva la Corte. La Suprema Corte. La Suprema Corte. Ahora, muchos de los derechos que se contienen en la Constitución de la Ciudad de México atienden a convenios y tratados internacionales de los que México es parte. Por tanto, hay una adecuación del marco normativo local al marco normativo internacional, en donde nosotros tenemos la obligación, sin contravenir las disposiciones federales, de hacer este reconocimiento. Por ejemplo, la Ciudad de México no puede negarse que es una ciudad de tránsito, que recibimos personas, que hay migrantes, que hay emigrantes. Es decir, en este esquema en donde se rescata que quien llegue a nuestra ciudad tendrá el mismo trato. Así lo establece la Constitución Federal. Claro, desde luego. Entonces, no podemos decir que en estos temas hay una inconstitucionalidad, por ejemplo. No podemos decir que lo es tampoco cuando se amplían el catálogo de derechos. La Corte ha dicho que todos los derechos que ya han sido reconocidos deben de tener una progresividad, es decir, ir en aumento, nunca en disminución. La Ciudad de México por sí misma ha sido una ciudad progresista, liberal, democrática, incluyente, solidaria, y todos estos conceptos se han incluido en la Constitución de la ciudad. Hacer de esta una ciudad solidaria, hacer de la Ciudad de México una ciudad incluyente, en donde nosotros podamos generar esta defensa, este reconocimiento de derechos a las personas que sin tener algún tema de distinción por sexo, raza o algún esquema etario, puedan ser discriminadas en nuestra ciudad. Incluso el reconocimiento de la comunidad LGBT-TTI, en donde se genera también estos derechos que ya estaban reconocidos previamente, incluso por la propia Corte, y que ahora se logran trasladarlos a la Constitución de la Ciudad de México. Pero un ejemplo muy claro, el derecho de accesibilidad al agua. La accesibilidad al agua está catalogado como un derecho humano y se inconforman por decir que la Ciudad de México va a garantizar que el agua en la ciudad cuente con condiciones óptimas para su consumo. Y dicen, hay una inconstitucionalidad. ¿Pero por qué va a haber una inconstitucionalidad? ¿Por qué? Porque en materia del agua es regulación federal. Nadie está quitando la regulación federal. Yo estoy garantizando que las instituciones de la Ciudad de México tengan como misión justamente tener esta vocación y ofrecer un servicio público bajo estas condiciones de no privatización, pero sobre todo de una garantía de servicio para todas y todos los capitalinos. Hay un tema también muy importante que generó un debate: el uso medicinal de la cannabis o marihuana, el uso medicinal o terapéutico. La autorización en ese momento se estaba dando en el Congreso Federal, se estaba dando la discusión. Se puso un artículo transitorio diciendo que en la Ciudad de México estaría permitido el uso medicinal de la cannabis una vez que se haya aprobado por el Congreso Federal, dado que es materia federal. Como eso, hay muchas menciones en donde nosotros decimos no hay inconstitucionalidad. Otro punto que genera revuelo es el que tiene que ver con el Poder Judicial de la ciudad. Se establece por el constituyente que el presidente del Tribunal Superior de Justicia no puede ser a la vez presidente del Consejo de la Judicatura, y que se cree un Consejo Judicial Ciudadano, que este consejo sea el que integre la terna que se envía a su vez a la Asamblea Legislativa para la elección de los consejeros de la Judicatura.
es un esquema de participación, de innovación, en donde se cambia las reglas quizá de lo tradicional del Poder Judicial, pero que garantiza un mayor equilibrio y una mayor participación ciudadana en materias de transparencia y rendición de cuentas. La eliminación, valga la expresión, del fuero, es decir, que ningún servidor público pueda tener bajo ningún esquema una protección constitucional cuando comete un acto criminal, pues que vaya y que enfrente esa acusación ante las autoridades correspondientes, que no se escude en ninguna protección legal para efecto de no acudir a atender esos temas. Son puntos que la ciudadanía nos pidió en su momento, son puntos que hoy la ciudadanía exige en este marco de transformación institucional. La Constitución de la Ciudad de México ha sido reconocida por todas las agencias de Naciones Unidas. Recientemente el propio jefe de gobierno fue a Naciones Unidas, en donde la relatora para Naciones Unidas en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas ha dicho que es la mejor constitución en tanto que integra los conceptos de Naciones Unidas para la protección de estos derechos. Es decir, estamos frente a una constitución de avanzada, estamos frente a una constitución moderna, en donde, por ejemplo, se reconoce el derecho a las herramientas tecnológicas como Internet. Hoy en los parques públicos de la ciudad, incluso en el metro, ya hay un Internet gratuito. Entonces es una ciudad del conocimiento, es una ciudad en donde nosotros ya utilizamos este tipo de estrategias y herramientas tecnológicas en beneficio de la población, en donde ofrecemos también, por ejemplo, un más alto nivel de salud pública. Tenemos un hospital para las emociones. En algún debate me decían, oye, pero ¿cómo van a garantizar, si eso es carísimo, el más alto nivel de salud pública para los capitalinos? Pero tenemos ya programas públicos como el médico en tu casa o como el abogado en tu casa, que nos permite detectar los problemas, y aquellos que requieran una atención hospitalaria, pues de manera inmediata se canalizan, pero vamos de manera preventiva a evitar riesgos. Y esta clínica de las emociones, por ejemplo, trata para darle atención a las personas que puedan generar crisis, que puedan tener un esquema que pueda terminar en suicidio por algún esquema de aislamiento, por algún esquema de depresión. Y eso hace muy importante este tipo de participaciones que se establecen en la propia Constitución, porque ya las tiene la ciudad. Lo único que hicimos fue hacer visibles esos derechos para todos los capitalinos. Hasta ahí, en este momento, es lo que han impugnado. Bueno, por ejemplo, hay 4 acciones de inconstitucionalidad. Sí. Algunos se van por el tema electoral, el referéndum o el plebiscito al que debió someterse la Constitución, cosa que no preveía la reforma federal constitucional. Otros atacan, por ejemplo, lo que tiene que ver con la posibilidad del jefe de gobierno a bajar el salario de la burocracia, pues que tampoco para nosotros es un tema de inconstitucionalidad desde nuestra óptica. La Procuraduría General de la República impugnó toda la Constitución en un esquema de señalar que no se habían cumplido con las formalidades que preveía el proceso legislativo. Una inconstitucionalidad de origen. Cuando la autonomía legislativa no puede ser, bajo ninguna circunstancia, sometida a la soberanía de otro poder público. Por tanto, ellos se dieron sus propias reglas, sus propias formas de organizar y debatir y armonizar la propia Constitución. Por tanto, ahí tampoco advierto que haya un esquema de inconstitucionalidad. Habrá puntos, sin lugar a duda, habrá puntos en donde se señale algún esquema, se pueda mejorar, que ojalá que sea en un esquema en ese sentido de contribuir a perfeccionar un documento tan importante como es la Constitución de la ciudad. Yo diría, Manuel, si no afecta gravemente ni restringe las garantías de los ciudadanos, y si no afecta ni amplía gravemente las potestades de los gobernantes, todo lo demás, no quiero decir que sea irrelevante, pero que son temas menores en materia constitucional. No, y la verdad es que, como lo hemos reiterado y lo he dicho públicamente también, el jefe de gobierno, seremos respetuosos de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia. Hemos tenido pláticas ya con el ministro presidente, con varios ministros. Hemos reiterado nuestra voluntad
de acercar la opinión, la argumentación de quienes participaron, pero sobre todo de confirmar nuestro propósito, que siempre sea en beneficio de las y los capitalinos, que siempre respetemos el Estado de Derecho, que fortalezcamos a las instituciones, pero que también tengamos una visión moderna, distinta de una Constitución que se ha construido en este siglo. Qué importante esto, que respetando la opinión de quienes dicen que es muy mala o que es muy buena, es decir, que es una Constitución que funciona, que es una Constitución que va a funcionar y que es una Constitución, como todas las Constituciones, a la que habrá que irle haciendo pues los ajustes necesarios, que vayamos deseando, que vayan deseando los ciudadanos a través de sus representaciones políticas, para que esto se vaya actualizando conforme los tiempos lo vayan reclamando, ¿verdad? Sin lugar a duda, y para nosotros también es muy importante que se genere certeza en la ciudadanía, porque estamos frente a un proceso electoral, que es una de las preocupaciones que manifestamos con los señores y señoras ministras de la Corte, en tanto que debe de adecuarse la legislación secundaria previo a que arranque el proceso electoral. En mayo, en este mes, justo, tiene que darse esta reforma a la legislación local electoral con base en las reformas que se hicieron en la Constitución. Por ejemplo, de 40 distritos electorales pasa a 33, de 26 diputados plurinominales pasa a 33. No cambia, no varía el número que tenía actualmente la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se genera una representación proporcional pura para que el partido político que logre el porcentaje correspondiente sea el mismo porcentaje que tenga en representación proporcional. Eso tiene que darse. La elección de alcaldes, de concejales, esas reformas tienen que integrarse en la ley local. Al no tener hasta este momento un pronunciamiento de la Corte en sentido contrario, tiene que darse esta reforma electoral para no frenar el proceso electoral del próximo año. Si la Corte decide en los próximos meses algún cambio o alguna observación sobre el punto electoral, pues también tendrá que dar la ruta de salida en tanto que autorice la modificación, en todo caso, de ajustes a la ley, aun cuando no se esté en el plazo que prevé la legislación federal. Sí, podría ser una resolución diferida, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros estamos listos, atentos, en la mejor disposición, pero también en una clara defensa de los derechos de las y los capitalinos, en una clara defensa de esta ciudad que tantos años ha costado tener un documento que por primera ocasión tiene un reconocimiento internacional, tiene el concurso de muchas y muchos quienes han participado y que han dado pues también opiniones importantes para fortalecer su contenido. Manuel Granados, muchas gracias por habernos recibido nuevamente, muchas gracias por habernos explicado en dónde está el debate constitucional de la Ciudad de México en estos momentos, cuál fue su génesis y hacia dónde va todo este proceso. Y a ustedes, muchas gracias por habernos recibido en sus hogares y hasta la próxima.